Bien, buenas a todos. El día de hoy nosotros, el grupo uno del curso de Teoría Económica de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Privada Antenor Orrego, vamos a exponer el tema de los mercantilistas como escuela de pensamiento económico, ¿no? Y que menciona, el poder de una nación se mide por la acumulación de riqueza, especialmente en forma de metales preciosos. Siguiente, por favor. Pues bien, para tener una pequeña introducción de lo que es esta escuela de pensamiento, tenemos que se ubica en, o que nace, ¿no? En el siglo XVI y tiene un auge entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Pues bien, este enfoque nació en un contexto de expansión de colonias y donde había una marcada competencia entre las diversas potencias europeas. Además, estaba fuertemente centrado, como lo mencioné al inicio, en la idea de que la riqueza de una nación se mide por la capacidad para acumular metales preciosos, especialmente oro y plata. Bien, durante este periodo, los estados se consolidaban y empezaban a dirigir sus propias políticas económicas para lograr una maximización de los recursos de la nación. Siguiente, por favor. Pues bien, como meta principal, esta escuela de pensamiento tenía la acumulación de metales preciosos como oro y plata. Bien, como había mencionado, el mercantilismo se desarrolla en un momento en que estas potencias europeas compiten por el dominio económico y territorial. Entonces, el control de las colonias y las rutas comerciales eran la clave para acumular esta riqueza. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como esos gobiernos querían, pues, acumular más riqueza en forma de estos metales preciosos, empiezan a adoptar una serie de políticas que promueven las exportaciones por encima de las importaciones, ¿no? Limitaban mucho las importaciones. Pues bien, este control del Estado sobre la economía fue una característica fundamental del pensamiento mercantilista. Siguiente. Bien, el mercantilismo como escuela de pensamiento económico. eh, Acá voy a citar, bien, según Elie Heckscher, en su obra Mercantilism, publicada en el año de 1935, describe al mercantilismo como una serie de prácticas y políticas más que una teoría económica en sí. Para este autor, el principal objetivo de estas políticas era aumentar las reservas de metales preciosos que tenía el país, ¿no? Las naciones europeas buscaban una balanza comercial favorable, lo que significaba que promuevan pues las exportaciones mientras se minimizan las importaciones. Para esto se requería fomentar la industria nacional y adoptar medidas que protegían los intereses propios del país, como aranceles altos para los productos importados. Es por ello que el enfoque que tenía esta escuela de pensamiento, como venimos mencionando, es la acumulación de la riqueza a través del comercio y también a la intervención del Estado frente a las políticas económicas del país. Asimismo, cuenta con los principios básicos de tener siempre una balanza comercial favorable y control del comercio exterior, ya sea con aranceles o con monopolios. Bueno, continúen. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a exponer sobre los principales aportes de las escuelas del pensamiento de las ciencias económicas. Uno de sus principios más importantes fue la acumulación de metales preciosos, como el oro y la plata, que se consideraban la principal medida de riqueza de una nación. Otro aporte clave fue el intervencionalismo estatal. Estos, según los mercantilistas, defendían que el Estado debía
intervenir para proteger la industria nacional y garantizar una balanza comercial favorable. Siguiente. Otra principal aporte es el proteccionalismo y los monopolios comerciales. Esos fueron esenciales ya que proponían restringir las importaciones con aranceles y crear monopolios nacionales para controlar los sectores clave de la economía. Y finalmente está el colonialismo económico, que fue fundamental para los mercantilistas, quienes veían a las colonias como fuentes de materias primas y mercados cautivos. Siguiente. Y bueno, ahora le paso a mi compañero. Y bueno, continuando con los siguientes principales representantes y sus respectivas obras con respecto al mercantilismo, tenemos para comenzar a Jean-Baptiste Colbert, el cual fue un ministro de finanzas bajo el reinado de Luis XIV de Francia y es considerado uno de los mayores exponentes del mercantilismo en la práctica. Algunos de sus aportes principales fueron, por ejemplo, el hecho de que implementó políticas de proteccionismo y expansión industrial en Francia. Desarrolló un enfoque conocido como colbertismo, donde el Estado regulaba y protegía los intereses económicos y comerciales. Consolidó también el papel del Estado como actor central en la economía francesa. Y bueno, como referencia académica, también según Elie Heckscher, eh, Colbert fue clave en establecer la intervención estatal como pilar del mercantilismo. También tenemos al siguiente personaje que es Thomas Moon. Thomas Moon fue uno de los primeros teóricos del mercantilismo en Inglaterra. Una obra destacada que tuvo fue su libro England's Treasure by Foreign Trade de 1664, que es uno de los textos fundacionales del pensamiento mercantilista inglés. Y en esta obra, Moon argumentaba específicamente que la riqueza de Inglaterra no dependía de los metales preciosos en sí mismos, sino del superávit comercial que permitía acumularlos a través del comercio exterior. Continuando, tenemos a otro personaje que es Antonio Serra, el cual era un economista italiano pionero en el desarrollo de teorías mercantilistas. Una de sus obras principales también fue en su tratado breve, Trattato delle cause che possono far abbondare gli regni d'oro e argento dove no sono miniere, de 1613. Serra afirmaba que la prosperidad económica no dependía de la minería, sino del comercio y de la industria. Su enfoque estaba adelantado a su tiempo, ya que sugería que el desarrollo de sectores productivos era más importante que la mera acumulación de metales preciosos. Y bueno, como referencia también académica se podía tener a Lars Magnusson en 2015, que destacaba la relevancia de Antonio Serra como un teórico mercantilista e innovador. También por último tenemos al personaje Gerard de Malines, el cual fue un economista flamenco que influyó en el desarrollo del mercantilismo a través de su énfasis en la regulación estatal. Una de sus obras principales fue Lex Mercatoria de 1622, en donde Malines defendía la intervención estatal en el comercio y en el control de las monedas, argumentando que esto era crucial para el orden económico. Su obra en sí reflejaba la creencia mercantilista de que el Estado debía controlar y proteger las actividades económicas para asegurar la prosperidad. Una de las referencias también que pudo llegar a tener es que, según Jacob Wiener, de 1937, las ideas de Malines influyeron en sí en el desarrollo de las políticas mercantilistas a nivel general. Eh, Doy paso a mi siguiente compañero. En conclusión, el mercantilismo fue una de las primeras formas de pensar sobre cómo hacer crecer la economía de un país y básicamente lo que decía era que el comercio era clave y que el gobierno tenía que intervenir para asegurar ese crecimiento. La idea era acumular riqueza, sobre todo metales preciosos, vendiendo más cosas al exterior de las que se compraban, aunque después surgieron otras teorías más modernas, como la de Adam Smith, que defendía menos la intervención del Estado
Aún hoy en día vemos influencias del mercantilismo en políticas proteccionistas. Esto se refiere a cuando los países intentan proteger sus industrias poniendo límites a las importaciones o subiendo los aranceles. Además, según el autor llamado Hechter, el mercantilismo no era solo una estrategia económica, sino una forma completa de ver cómo los estados debían manejar tanto su economía como su poder político, especialmente en un mundo que ya empezaba a estar más interconectado por el comercio. Y eso sería todo. Muchas gracias.